Estamos estudiando esta semana y comenzamos el día de ayer con la primera etapa de nuestra reflexión y vimos cómo Daniel tenía una doble actitud que para nosotros representa un modelo, una actitud de inteligencia de la historia, ¿no? El esfuerzo que él hacía para comprender lo que estaba sucediendo, lo que iba a suceder a partir de los conocimientos que tenía y de la intuición histórica que había desarrollado durante toda su vida. Esto es el primer elemento. Y el segundo elemento que vimos justamente el día de ayer es que a esta capacidad de comprensión, de inteligencia, él unía una actitud humana, existencial y espiritual de oración, ¿no? Y estas dos actitudes, nosotros, siguiendo justamente el modelo de Daniel, tenemos que aprender a conjugarlas, ¿no? De nada nos serviría comprender los eventos, la historia, si a esto no sigue una actitud personal, ¿no? De oración y de discernimiento espiritual, o al revés, ¿no? Nosotros podemos tener una sensibilidad a la oración y a la vulnerabilidad espiritual de frente a Dios, pero carecer de lo que Daniel tuvo, un ejercicio de inteligencia, ¿no? De frente a lo que ocurría alrededor de él en la historia. Y es a eso que nos invita también el capítulo 10 en una segunda parte, ¿no? Porque a partir del versículo 4 hasta el versículo 9 se narra una visión, ¿no? En todo el capítulo no veremos todavía el contenido de esa visión. El contenido de esa visión será descrito en los capítulos sucesivos, 11 y 12, capítulos de difícil interpretación, pero en realidad la visión comienza ya en el capítulo 10, y el capítulo 10 es muy importante, aunque faltan las referencias que encontraremos en el capítulo 11 y 12, es importante porque describe la actitud subjetiva, ¿no? Mientras en el capítulo 11 encontramos la descripción objetiva de los hechos, de los eventos, en el capítulo 10, siempre de la misma visión, encontramos las actitudes existenciales y espirituales de Daniel. ¿Y qué cosa nos narra esta etapa del capítulo 10, versículos 4 y 9? Nos describe fundamentalmente la visión de un príncipe que aparece. No es la primera vez que vemos esto en las visiones. A veces las visiones se concentran en metáforas de animales, de eventos, ciudades, pero todas las visiones tienen la descripción de personajes, ¿no? Y en este caso el personaje principal, ¿no? Que alumbra toda la escena, ¿no? Apenas se da la descripción, uno recoge la idea esencial que es el personaje de toda la visión, y lo que se narrará sucesivamente es simplemente de acompañamiento a esta presencia esencial. Es esa persona, este príncipe que viene descrito con características extraordinarias e increíbles, es ese príncipe que representa el personaje central de toda la visión. Y hay tres características que acompañan, ¿no? Y que describen en modo particular la naturaleza y la identidad de este príncipe, lo que viene descrito como el Hijo del Hombre. La primera característica es que lleva lino, y hace pensar esto a las vestiduras sacerdotales, ¿no? Segundo, lleva en su mano el oro, ¿no? Y también viene descrito con algunas características naturales, el relámpago,
como si fuese también Señor de la naturaleza. ¿Qué cosas nos dicen estos tres tipos de características, ¿no?, con los cuales se describen a este príncipe? Fundamentalmente, que el príncipe que aparece en el capítulo 10 es majestuoso y es Señor de la historia de la naturaleza. Eso quiere decir que desde el punto de vista espiritual, Él tiene su presencia y sabe lo que está haciendo, ¿no? Del punto de vista espiritual, es una dimensión particular de su misión y de su servicio, pero también hay una dimensión real y militar, ¿no?, con la cual se describe su señoría y su poder en una dimensión incluso más grande, ¿no? No solo espiritual, sino también histórica, material, de guía, ¿no?, de control de los eventos. Pero a esto se suma la tercera característica, que parece ser estar en control del universo y de las fuerzas de la naturaleza. En otras palabras, estas tres características presentadas, ¿no?, como típicas de este príncipe majestuoso, fundamentalmente nos dicen dos cosas. La primera es que no obstante lo que pueda aparecer a nosotros, a veces que la historia está a la deriva, que hay sin control, que todo es caótico, que no hay certeza, no hay puntos de referencia, la presencia de este príncipe nos asegura que en realidad no es así, porque hay alguien, en este caso Dios, Jesús, el Hijo del Hombre, ¿no?, que están en control de todas las situaciones y a todos los niveles. Este es el mensaje que él está presentando a Daniel, ¿no? La paradoja es que esa presencia tendría que asegurar a Daniel y a los que acompañan a Daniel, pero en realidad sucede el contrario, ¿no? Nosotros vemos en la descripción que primero los que están con Daniel tienen temor y huyen de esa presencia que es benéfica. Daniel no huye, pero a Daniel se le van las fuerzas de frente a tanta majestad, tanta fuerza, tanta presencia, ¿no?, que se manifiesta en este príncipe. Y entonces vemos el mismo contraste que estábamos describiendo ayer en el día precedente, que la intervención de Dios con el plan de la profecía, con la presencia de este príncipe que tiene en control todas las cosas, ¿no?, en vez de crear a veces en nosotros un sentimiento de seguridad, ¿no?, porque nos estaría dando una pauta para decirnos todo está bajo mi control, paradójicamente produce una reacción opuesta, que es la de temor, la del decaimiento de las fuerzas y la, digamos, reacción de fuga, ¿no? Esto es un poco paradójico, pero sucede en la escena profética de la visión y sucede también en la vida práctica, cuando nosotros no comprendemos, ¿no?, la manifestación de Dios y de su poder en guiar nuestra vida personal y la historia en general. Pero la intervención de este príncipe tiene, ¿no?, al final de este parágrafo digamos, un efecto más positivo cuando se dice que al final habla, o sea, dice palabras este príncipe, ¿no?, y produce finalmente el sueño y la tranquilidad en Daniel. ¿Qué cosa quiere decir eso? Simplemente que esta intervención grandiosa de Dios a través de este personaje y a través de sus agentes, a un determinado momento, cuando lo dejamos hablar, intervenir y nosotros escuchamos el mensaje, esto suscita en nosotros una tranquilidad que justamente se manifiesta en Daniel, en el sueño que él reconcilia en ese momento y le da tranquilidad. El día de mañana estaremos viendo la tercera etapa de esta reflexión del título Tocado por un ángel.